Bienvenidos, hermanos, a nuestra última semana de nuestra campaña Aprender a orar para aprender a amar. Hemos tratado en estas semanas de recordar algunas cosas sencillas, ayudándonos de este pequeño librito del padre Jacques Philippe, Aprender a orar para aprender a amar. Pequeños consejos, modos de recordar que siempre necesitamos para saber qué debemos hacer en nuestra oración y cómo la oración es algo importante para nuestra vida. Lo hemos hecho durante este tiempo de la Pascua, donde hemos recordado que Cristo camina a nuestro lado. Cristo vivo, resucitado, que camina a nuestro lado. Y también nosotros en nuestra vida vamos caminando y nos vamos encontrando en lugares diferentes. Y por eso siempre es bueno refrescar estas cosas sencillas que hemos dicho sobre la oración. En la última semana el Padre nos hablaba, siguiendo el libro, el Padre nos hablaba de la importancia de la lección divina, de la Sagrada Escritura, de cómo podemos de la Sagrada Escritura sacar ese jugo para nuestra vida. Vamos ahora en este último capítulo, en esta última semana, en este último video, recordar algunas cosas sobre la oración de repetición, por ejemplo, el rosario, oración de repetición, y algunos otros ejemplos, algunas otras ayudas últimas de esta campaña sobre la oración. Acompáñanos. El Padre nos hablaba de la importancia también de la oración de la repetición. Es decir, no solamente yo puedo, un método es, como hemos dicho, la lección divina, otro método es repitiendo. Ahora, es importante que en la repetición nos demos cuenta de que no se trata de una repetición simplemente mecánica donde no pongo mi corazón. El riesgo, por supuesto, es que sea algo vacío en la repetición. Pero así como a los niños, a los que les gusta una historia, ellos piden y piden que se les repita esa historia, un cuento, también nosotros podemos usar la repetición para encontrar a Dios. En nuestro tiempo de oración, si estamos secos, si no encontramos nada, un modo es, por ejemplo, eso, repetir. El modo típico de la repetición puede ser, por ejemplo, el rosario. En el rosario es una oración de repetición. Pero el rosario no es solo una oración de repetición. Recordemos que ante todo el rosario es una oración contemplativa. Es decir, que es una oración donde vamos a estar con las alas desplegadas. No tenemos que hacer nada, porque vamos contemplando esos misterios de la vida de Cristo. Pero a veces tenemos que mover las alas y entonces tenemos que estar pensando en lo que estamos diciendo, que estamos repitiendo las Aves Marías o el Padre Nuestro, el atentos a esas palabras. Pero recordemos que ante todo es una oración de volar mientras decimos esas palabras. La labor de la inteligencia en la repetición, en cualquier acto de repetición, es limitada. Y eso es bueno también. ¿Por qué? Porque nos hace recordar que lo más importante, como dijimos en uno de los primeros capítulos, no es nuestra inteligencia, sino nuestra fe. Recordemos que por la inteligencia nunca vamos a poder encontrar a Dios. Pero la inteligencia nos va a ayudar para encontrar, pero al final va a ser siempre un acto de fe el que tenemos que hacer. Tenemos que saltar al vacío, cuando nuestra inteligencia nos va a decir que no podemos saltar, pero nosotros con nuestra fe vamos a saltar al vacío. Otro modo de repetición que también nos recuerda el Padre es el repetir el nombre de Jesús. Esas pequeñas jaculatorias que podemos ir haciendo durante el día. Señor, confío en ti. Señor, ten piedad de mí. Jesucristo, ayúdame. Jesucristo, perdóname. Esas pequeñas jaculatorias que hacemos a lo largo del día o que podemos estar repitiendo de un modo continuo a lo largo de nuestro día. Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, te amo, etc. Son modos todo de ayudarnos para que de ahí encontremos ese viento que nos lleva hacia la contemplación, hacia el encuentro con Dios. Vamos a hablar ahora en el último de los capítulos de lo que es la oración de intercesión. La oración de intercesión, es decir, es aquello que sale espontáneo de nuestro corazón. Muchas veces cuando cruzamos estas puertas, las puertas de nuestra iglesia, cuando entramos a la iglesia, lo primero que sale de nuestro corazón es pedirle algo a Dios. Tenemos algo en nuestro corazón y acudimos a pedir. Muchas veces algo para nosotros, otras veces acudimos para pedir por alguna persona. Esa es la oración de intercesión, algo que sale espontáneamente de nuestro corazón. Implica
el que reconocemos que todo viene de Dios, implica el que confiamos en Dios. También implica que amamos a los demás, porque muchas veces pues pedimos por ellos y no por nosotros mismos, y por lo tanto hay una caridad, hay un amor también ahí. Algunos ejemplos de esa oración de intercesión los encontramos en el Antiguo Testamento. Hay algunas grandes figuras del Antiguo Testamento que nos recuerdan cómo debe ser nuestra oración de intercesión. Una de ellas, por supuesto, Abraham. Recordemos que Abraham fue ese negociador con Dios. Recordemos ese pasaje donde Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma. Y Abraham se pone a negociar con Dios. Señor, ¿cuántos justos tiene que haber para que no hagas esto en la ciudad? Y empieza a decirle 100, 90, 80, y empieza a negociar con Dios. En realidad, ¿qué está haciendo él? ¿Está negociando? No, está intercediendo. Está intercediendo por esos pocos justos, aun sabiendo que hay muchos pecadores. Otro ejemplo de esta oración de intercesión en el Antiguo Testamento es también, por supuesto, Moisés. Moisés, el que se llamaba el amigo de Dios, el que llaman el amigo de Dios, el que habla con Dios cara a cara, es decir, el que tiene esa posibilidad de contemplar a Dios siempre en su vida. Recordemos dos momentos, por decir solamente algunos, de Moisés. Uno es cuando el pueblo de Israel está en esa batalla y nos dice que Moisés está orando con los brazos en alto. Y mientras Moisés tiene los brazos en alto, es decir, mientras Moisés intercede, el pueblo gana. Pero cuando Moisés se cansa y los brazos empiezan a bajar, cuando deja de orar, el pueblo empieza a perder. ¿Y qué hacen? Vienen a ayudarle para ponerle de nuevo esos brazos en alto. Un modo muy gráfico, desde luego, de la Biblia, de mostrarnos lo que es la intercesión. Otro recuerdo también, otro momento importante de Moisés es cuando intercede en favor del pueblo. Cuando el pueblo de Israel, después de su pecado, después de haber hecho ese becerro de oro, Dios quiere aniquilarlo. Y Moisés sale a interceder por el pueblo y empieza a recordarle al Señor: Señor, no vas a hacer tú eso. Tú que has sacado con brazo poderoso al pueblo de Israel de Egipto y ahora vas a acabar con él. ¿Qué van a decir de ti? Que tú los has sacado para matarlos. Y esa es la intercesión, ¿no? Moisés que va ahí intercediendo por el pueblo. Un texto del profeta Isaías nos recuerda muy bien también lo que es esa intercesión. Dice el texto que encontramos en el librito, en el capítulo 62 de Isaías: sobre tus murallas, Jerusalén, yo he apostado centinelas, que nunca se queden callados ni de día ni de noche. Ustedes, los que hacen que el Señor se acuerde, no tomen descanso, ni lo dejen descansar a Él hasta que restablezca a Jerusalén y la convierta en motivo de alabanza sobre la tierra. De nuevo, la Biblia tiene un modo gráfico de decirnos las cosas. Está diciéndonos que alguien tiene que recordarle a Dios, como si Dios necesitara que le recordemos, que alguien tiene que estar intercediendo ante Él día y noche. Esa oración de intercesión, un ministerio muy importante en nuestra iglesia. Recordemos todos esos religiosos, monjes, religiosas, monjas de clausura, que pasan día y noche en oración. ¿Cuántas gracias no recibimos nosotros por medio de la oración de esas personas? Recordemos ese ejemplo de Santa Teresita de Lisieux, que ante un famoso asesino, Pranzini, nos lo recuerda en la historia de un alma, ella quiere que esa persona se convierta y empieza a orar por esa persona y le pide al Señor una prueba. Ese asesino no se ha arrepentido de lo que ha hecho, es un asesino que todos lo consideran por el peor de los asesinos. Y Santa Teresita empieza a orar y a orar y a orar. Sabemos cómo acaba la historia. Ese asesino, justo antes de morir, antes de ser ahorcado, pide una cruz para besarla. Y para Santa Teresita esa es la prueba que ella había pedido, de saber que al final se arrepintió y que al final ese asesino pues ha sido acogido en las puertas del cielo. La oración de intercesión, qué poderosa es. La oración de intercesión es también un camino de lucha, es un camino de conversión, porque interceder quiere decir que nosotros confiamos en ese Dios y también quiere decir que nosotros vamos a estar continuamente buscando esa confianza de Dios. No solo pedir por los que conocemos, sino también pedir
por todos aquellos incluso que no conocemos. Cada semana, cuando tenemos la misa en nuestra parroquia, hacemos oración por personas que no conocemos. Decimos, esta misa se está ofreciendo por esta intención, por esta otra intención. Todos deberíamos unirnos a esa oración para interceder por esas personas que no conocemos, pero que necesitan de nuestra oración. Pedir por los cristianos perseguidos, pedir por los prisioneros, pedir por los agonizantes, pedir por tantas personas que necesitan de nuestra oración. Por último, el Padre nos hace preguntarnos, ¿qué sucede cuando nos parece que Dios no nos escucha? Es decir, cuando estamos haciendo una oración de intercesión, pero no sucede aquello que pedimos. Y ahí es donde nos recuerda el Padre que nuestras oraciones nunca son desperdiciadas. ¿Por qué? Porque el fin de nuestra oración es acercarnos a Dios. Y el hecho de que estemos intercediendo nos está acercando a nosotros a Dios, porque estamos confiando en Él, porque estamos recordando que todo viene de Él. Y ahí se está cumpliendo lo más importante de nuestra oración, aunque no se alcance la gracia que estamos pidiendo. Recordemos que el fin de la oración no es sacar algo de Dios, no es un fin utilitarista, voy a la oración para obtener algo. No, eso es erróneo. Desde el inicio hemos dicho, el fin de la oración es, si fuera el caso, perder nuestro tiempo con Dios, es poner a Dios en primer lugar en mi vida. Y eso lo logramos cuando estamos intercediendo por algo, aunque nos parezca que no se está cumpliendo lo que pedimos. Estas han sido, hermanos, algunas de las lecciones, algunos de los ejemplos, algunos de los consejos que el Padre Jacques-Philippe nos ha dado. En este libro, Aprender a orar para aprender a amar, pero que también pudiéramos decir que es a la vez aprender a amar para aprender a orar. Nuestra oración nos lleva a amar a Dios, pero también el amor a los demás nos lleva a mejorar nuestra oración con Dios. Ojalá que estas pequeñas reflexiones que hemos hecho, ojalá que la lectura de este libro nos ayude a todos para renovar nuestra oración, para que podamos así seguir caminando con Cristo resucitado, un Cristo que vive, un Cristo que camina a nuestro lado. Que Dios les bendiga.